Las 21 cualidades indispensables de un líder, por John C. Maxwell. Introducción. ¿Qué es lo que hace que una persona quiera seguir a un líder? ¿Por qué la gente obedece a regañadientes a uno mientras que a otro lo sigue apasionadamente hasta el fin de la tierra? ¿Qué es lo que diferencia a los líderes teóricos de los líderes que dirigen con efectividad en un mundo real? La respuesta está en las cualidades del carácter de la persona. Mi amigo, ¿sabes si tienes lo que necesitas para convertirte en un gran líder? ¿El tipo de líder que atrae a la gente y hace que las cosas ocurran? Quiero decir, si tomas el tiempo para mirarte profundamente, encontrarás las cualidades que necesitas para cumplir tus sueños más audaces, esos que nunca has contado a nadie. Esa es la pregunta que tenemos que tener la valentía de hacernos y responderla con sinceridad si queremos desarrollar nuestro verdadero potencial. He escrito este libro para ayudarte a reconocer, desarrollar y refinar las características personales que necesitan para ser un líder verdaderamente efectivo. El tipo de persona a la que la gente quiere seguir. Si ya has leído las 21 leyes irrefutables del liderazgo, entonces entenderás que llegar a ser un líder toma tiempo. La ley del proceso dice que el liderazgo se desarrolla diariamente, no en un día. Parte del desarrollo del líder viene de aprender las leyes del liderazgo, porque esas son las leyes que enseñan cómo funciona el liderazgo. Pero entender el liderazgo y realizarlo verdaderamente son cosas diferentes. Recientemente hablé con un amigo llamado Bill Freeman, presidente de Watkins Trucking, la compañía más grande de camiones de los Estados Unidos. Es un ejecutivo excelente, y como todos los buenos líderes, siempre está buscando formas de aprender y crecer. «Estoy casi en la mitad del libro», me dijo, refiriéndose a las 21 leyes irrefutables del liderazgo. «Ha hecho un tremendo impacto en mí». Después dijo algo que me impresionó. «Déjame decirte cómo es que lo leo», me dijo. «Cada mañana leo un capítulo, y durante todo el día pienso en esa ley. Mientras trabajo, me evalúo y me pregunto cómo estoy cumpliendo con esa ley del liderazgo. Observo a la gente en la oficina para ver si la practican. Todo el trabajo de la compañía lo mido con este metro y observo, valoro, reflexiono. Cada mañana es una ley diferente». En realidad, este libro es un abridor de ojos. Las palabras de Bill me entusiasmaron y fueron las que me impulsaron a escribir este nuevo libro. Bill enfoca su propio liderazgo desde adentro hacia afuera, como debe ser. Los líderes son efectivos por lo que son interiormente, por las cualidades que los hacen personas. Para llegar al más alto nivel de liderazgo, las personas tienen que desarrollar estos rasgos interiormente. Después de hablar con Bill, tomé un tiempo para reflexionar sobre las características de los mejores líderes que conozco, aquellos a quienes la gente verdaderamente quiere seguir. Busqué temas comunes, hablé con otros líderes y oí sus impresiones, y examiné líderes que han hecho impacto en la historia. Hice una lista de 21 cualidades que poseen todos los grandes líderes. Estas cualidades se describen e ilustran en este libro con la intención de que sean un complemento a las 21 leyes irrefutables del liderazgo. A medida que te familiarices con el libro, podrás darte cuenta que es posible leer varios capítulos de una vez, e incluso leerte el libro completo de una sentada. No lo hagas. Las 21 cualidades indispensables de un líder está diseñado para ser absorbido de la misma manera que lo hace Bill Freeman, estratégica y metódicamente. Quiero animarte a vivir con este libro por un tiempo. Lee un capítulo y déjalo reposar. Reflexiona y repásalo y luego sigue adelante. Si la cualidad que estás estudiando corresponde a una debilidad tuya, dedícale más tiempo antes de pasar al capítulo siguiente. Quizás quieras repetir esto varias veces durante el curso de un año para fortalecer cada rasgo en tu carácter. En el liderazgo, las cosas surgen y caen. Verdaderamente, el liderazgo se desarrolla desde adentro. Si puedes llegar a ser el líder que debes ser dentro de ti, serás capaz de convertirte en el líder que quieres ser fuera de ti. La gente querrá seguirte, y cuando esto suceda, serás capaz de enfrentar cualquier cosa. Cualidad 1. Carácter. Sé un pedazo de roca.
El liderazgo es la capacidad y voluntad de conducir a hombres y mujeres a un propósito común y a un carácter que inspire confianza. Bernard Montgomery, British Field Marshal. Nunca niegues tu propia experiencia y convicciones por mantener la paz y la calma. Dag Hammarskjöld, hombre de Estado y Premio Nobel de la Paz. Arriesgarlo todo. Si has estado en aeropuertos pequeños o tienes mucha experiencia volando en aviones de ejecutivos, probablemente habrás visto o volado en un avión Lear. Yo he tenido la oportunidad de volar en uno de esos un par de veces, y es toda una experiencia. Son pequeños, solo pueden llevar de 5 a 6 pasajeros y son muy rápidos. Es como subir a un tubo con motores a reacción. Tengo que admitir que la experiencia de montar en un avión Lear es bastante estimulante. Pero lo más asombroso para mí es el tiempo que ahorra. He viajado literalmente millones de kilómetros en aviones comerciales y estoy acostumbrado a largos viajes hasta los aeropuertos, a la devolución de carros alquilados, a vuelos cortos, a embotellamientos en los terminales y a retrasos que parecen interminables. Esto puede ser una pesadilla. Volar en un Lear puede fácilmente reducir a la mitad el tiempo del viaje. El padre de este asombroso avión fue un hombre llamado Bill Lear. Inventor, aviador y líder de negocios, llegó a ostentar más de 150 patentes, incluyendo las de los pilotos automáticos, radio de carros y las cintas de grabadoras de 8 pistas. Lear fue un pionero en su pensamiento y en 1950 pudo ver el potencial para la fabricación de pequeños aviones para compañías. Le tomó varios años transformar su sueño en realidad, pero en 1963 el primer avión Lear a reacción hizo su viaje inaugural. Y en 1964 hizo su primera entrega a un cliente. El éxito de Lear fue inmediato y rápidamente vendió muchas de estas aeronaves. Pero no mucho después supo que 2 de ellas se habían estrellado en misteriosas circunstancias. Aquello lo dejó anonadado. Por ese tiempo, 55 de los aviones Lear pertenecían a dueños privados. Lear inmediatamente envió un aviso a todos los dueños para que no volaran sus aviones hasta que él y su grupo pudieran determinar qué había causado las caídas. La preocupación de que más vidas se perdieran era mucho más importante para él que cualquier publicidad negativa que pudiera surgir en los medios de comunicación. Al investigar los vuelos fatales, Lear descubrió una causa potencial, pero no podía verificar el problema en tierra. Había solo una forma segura de descubrir si había diagnosticado el problema correctamente. Tendría que hacerlo en el aire. Era un proceso peligroso, pero fue lo que precisamente hizo. Mientras volaba el avión, estuvo a punto de perder el control y por poco tiempo el mismo destino de los otros 2 pilotos. Pero se las arregló para realizar las pruebas y establecer dónde estaba la falla. Creó una nueva pieza y se la puso a los 55 aviones, con lo que eliminó el peligro. Mantener a los aviones en tierra le costó a Lear mucho dinero. El incidente sembró la duda en la mente de los consumidores potenciales y como resultado necesitó 2 años para reconstruir el negocio. Pero Lear nunca se arrepintió de su decisión. Estuvo dispuesto a arriesgar su éxito, su suerte e incluso su vida para resolver el misterio de esas caídas, pero no su integridad. Y para eso se necesita carácter. Al grano. La forma en que un líder trata con las circunstancias de la vida dice mucho de su carácter. La crisis no necesariamente forma el carácter, pero sí lo revela. La adversidad es el cruce de 2 caminos donde una persona tiene que elegir uno de los 2, carácter o compromiso. Cada vez que escoge el carácter, la persona se vuelve más fuerte, aun cuando esa elección traiga consecuencias negativas. Como escribió el ganador del Premio Nobel, Alexander Solzhenitsyn, el sentido de la existencia terrestre descansa no en la forma en que hayamos desarrollado el pensamiento en función de la prosperidad, sino en el desarrollo del alma. El desarrollo del carácter es el centro de nuestro desarrollo, no solo como líderes, sino como seres humanos. ¿Qué debemos saber sobre el carácter? Primero, carácter es más que hablar. Cualquiera puede decir que tiene integridad, pero la acción es el indicador real del carácter. Tu carácter determina quién eres. Lo que eres determina lo que ves. Y lo que ves determina lo que haces. Es por eso que nunca se puede separar el carácter de un líder de sus acciones.
Si las acciones e intenciones del líder están en constante oposición, entonces mira a su carácter para encontrar el porqué. Segundo, el talento es un don, pero el carácter es una elección. Hay muchas cosas en la vida sobre las que no tenemos control. No podemos escoger a nuestros padres. No podemos seleccionar el lugar ni circunstancias de nuestro nacimiento y crecimiento. No podemos desarrollar nuestros talentos ni nuestro coeficiente de inteligencia, pero sí podemos escoger nuestro carácter. En realidad, el carácter lo estamos creando cada vez que hacemos una elección. Evadir o confrontar una situación difícil, doblegarnos ante la verdad o mantenernos bajo el peso de ella, tomar el dinero fácil o pagar el precio. A medida que vivimos y hacemos decisiones, estamos formando nuestro carácter. Tercero, el carácter produce éxito duradero con las personas. El verdadero líder siempre hace participar a otras personas. Como dice el proverbio sobre el liderazgo, si piensas que eres un líder y nadie te sigue, estás solo dando un paseo. La gente no confía en líderes que se sabe que tienen grietas en sus caracteres. Cuarto, los líderes no pueden ir más allá de los límites de su carácter. ¿Has visto alguna vez a personas altamente talentosas que repentinamente se desmoronaron cuando lograron cierto nivel de éxito? La clave de este fenómeno es el carácter. Steven Berglas, psicólogo de la Escuela de Medicina de Harvard y autor del Síndrome del Éxito, dice que la gente que alcanza grandes alturas, pero carece de un carácter sólido que los sostenga a través del estrés, va de cabeza al desastre. Él cree que su destino está determinado por una o más de las siguientes características: arrogancia, profundos sentimientos de soledad, una búsqueda destructiva de aventuras o adulterio. Cada una constituye un precio muy alto a pagar por un carácter débil. Reflexionemos. Si crees que una de estas 4 características que identifica Berglas te ha absorbido, tómate un descanso. Haz lo que sea para alejarte de parte del estrés de tu éxito y busca ayuda profesional. No pienses que el valle en el que ahora estás pasará con el tiempo, con más dinero o con un aumento de prestigio. Las grietas no detectadas en el carácter solo se profundizan más y se vuelven más destructivas con el tiempo. Aun si no tienes conflictos con algunas de estas 4 áreas, debes de todos modos examinar la condición de tu carácter. Pregúntate si normalmente tus palabras y tus acciones concuerdan. Cuando dices que vas a terminar un trabajo, ¿siempre lo terminas? Si le dices a tu hijo que vas a asistir a su recital o a su juego de pelota, ¿estarás allí? ¿Puede la gente confiar en tu apretón de manos como si se tratara de cerrar un contrato? Cuando guíes a otros en la casa, el trabajo, la comunidad, reconoce que tu carácter es tu más importante posesión. G. Alan Bernard, presidente de Mid-Park Inc., afirmó: el respeto que se merece el liderazgo requiere que la ética sea intachable. Un líder no solo está por encima de la línea entre lo correcto y lo erróneo, sino que su posición debe ser bien clara en las áreas grises. Convencimiento. Para mejorar tu carácter, haz lo siguiente. Busca las grietas. Pasa algún tiempo reflexionando sobre las principales áreas de tu vida: trabajo, matrimonio, familia, servicio, etc. Identifica cualquier aspecto que hayas pasado por alto y en el que hayas transigido o que no hayas cumplido con la gente. Anota cada paso que puedas recordar durante los 2 últimos meses. Busca patrones. Examina la respuesta que acabas de escribir. ¿Hay alguna área en particular donde tengas una debilidad o tengas algún tipo de problema que sea recurrente? Los patrones detectables te ayudarán a diagnosticar asuntos de carácter. Afronta las consecuencias. El comienzo de la reparación del carácter viene cuando enfrentas tus defectos, te disculpas y tratas con las consecuencias de tus acciones. Haz una lista de las personas con las que necesitas disculparte por tus acciones y hazlo con sinceridad. Reconstruye.
Una cosa es afrontar tus acciones pasadas, otra es construir un nuevo futuro. Ahora que has identificado las áreas de debilidad, formula un plan que te prevenga de volver a cometer los mismos errores. Para extraer diariamente. Un hombre llevó a su pequeña hija a un parque de diversiones y ella inmediatamente corrió a un kiosco y pidió un algodón de azúcar. Cuando el dependiente le entregó una inmensa bola de algodón, el padre le preguntó: «Cariño, ¿estás segura que puedes comértelo todo?» «No te preocupes, papá», le respondió ella. «Soy mucho más grande por dentro que por fuera». Eso es lo que el verdadero carácter es. Más grande por dentro. Cualidad 2. Carisma. La primera impresión puede ser determinante. ¿Cómo puedes tener carisma? Preocúpate más en hacer que otros se sientan bien consigo mismos que hacerlos sentir bien contigo. Dan Rayland, vicepresidente de Desarrollo de Liderazgo, Enjoy. Aún no encuentro al hombre que, por alta que sea su posición, no haya hecho un mejor trabajo o no haya puesto un mayor esfuerzo bajo un espíritu de aprobación que bajo un espíritu de crítica. Charles Schwab, industrial. El hombre más listo de Inglaterra. Durante la segunda mitad del siglo XIX, dos hombres fuertes compitieron por el liderazgo del gobierno de Gran Bretaña: William Gladstone y Benjamin Disraeli. Los dos políticos eran rivales formidables. El siguiente comentario de Disraeli te permitirá entender cómo se sentía uno respecto del otro. ¿La diferencia entre una desgracia y un desastre? Si Gladstone se cayera al río Támesis, sería una desgracia, pero si alguien lo sacara, sería un desastre. Mucha gente cree que Gladstone, líder del Partido Liberal por 3 décadas, personificaba las mejores cualidades de la Inglaterra victoriana. Era un servidor público profesional, un gran orador, especialista en finanzas y un hombre de moral intachable. Fue primer ministro del Reino Unido por 4 periodos diferentes, la única persona en la historia de la nación en lograr tal honor. Bajo su liderazgo, Gran Bretaña estableció un sistema de educación nacional, instituyó reformas parlamentarias y vio cómo se permitía votar a un número importante de gente de las clases obreras. Benjamin Disraeli, quien sirvió 2 veces como primer ministro, tenía un trasfondo diferente. Entró a la política cuando tenía unos 30 años, haciéndose de una reputación como diplomático y reformador social. Pero su más grande logro fue dirigir la compra por parte de Inglaterra de acciones en el Canal de Suez. Aunque ambos hombres hicieron mucho por Gran Bretaña, lo que los separa realmente como líderes era su acercamiento a la gente. La diferencia puede ser ilustrada por una historia contada por una joven que cenó con cada uno de ellos en 2 noches consecutivas. Cuando se le preguntó su impresión de ellos, dijo: «Cuando salí del salón después de haber estado sentada cerca del señor Gladstone, creía que él era el hombre más inteligente de Inglaterra. Pero después de haber estado sentada cerca del señor Disraeli, creía que yo era la mujer más inteligente de Inglaterra». Disraeli poseía la cualidad de atraer a la gente y hacer que quisieran seguirlo. Tenía carisma. Al grano. La mayoría de la gente piensa que el carisma es algo místico, casi indefinible, que es una cualidad que se trae de nacimiento y que, por lo tanto, no se puede adquirir. Pero eso no es cierto. El carisma, dicho claramente, es la habilidad de atraer a la gente, y como otras características del carácter, se puede desarrollar. Para hacer de ti la clase de persona que atrae a otros, necesitas: primero, amar la vida. A la gente le agradan los líderes que aman la vida. Piensa en las personas con quienes te gusta pasar tiempo. ¿Cómo las describes? ¿Gruñones? ¿Amargados? ¿Depresivos? Por supuesto que no. Son alegres, optimistas, no quejosos. Son apasionados por la vida. Si quieres atraer a los demás, tienes que ser como la gente con la que te gusta estar. El evangelista del siglo XVIII, Juan Wesley, lo reconoció cuando dijo: «Cuando te prendes fuego, a la gente le gusta venir y ver cómo te quemas». Segundo, pon un 10 en la cabeza de cada persona. Una de las mejores cosas que puedes hacer por la gente, que también las atrae hacia ti, es esperar lo mejor de ellos.
Yo le llamo a esto poner un 10 en la cabeza de cada persona. Esto ayuda a los demás a pensar más alto de sí mismos y al mismo tiempo te ayuda a ti. Según Jacques Weisel, un estudio hecho a 100 personas que llegaron a ser millonarios mostró un denominador común. Estos hombres y mujeres altamente exitosos veían solo lo mejor de los demás. Benjamín Disraeli entendió y practicó este concepto, y este fue uno de los secretos de su carisma. Una vez dijo, el mayor bien que usted puede hacer por otro no es mostrarle sus riquezas, sino revelarle las de él. Si aprecias a los demás, estimúlalos y ayúdalos a alcanzar su potencial. Te amarán por eso. Tercero, darle esperanza a la gente. Para el general francés Napoleón Bonaparte, los líderes son distribuidores de esperanza. Como todos los grandes líderes, él sabía que la esperanza es la mayor de todas las posesiones. Si tú puedes ser la persona que otorga esa dádiva a otros, ellos serán atraídos a ti y estarán siempre agradecidos. Cuarto, darte a los demás. Las personas aman a los líderes que comparten lo que son y que dan el tiempo que les pertenece. Al dirigir a otros, date a ti mismo. Comparte sabiduría, recursos e incluso ocasiones especiales. Esta es una de las cosas favoritas que yo hago. Por ejemplo, recientemente fui a un festival anual de narración de cuentos en Tennessee. Esto era algo que desde hacía años quería hacer, y cuando finalmente lo pude incluir en mi agenda, mi mujer Margaret y yo llevamos con nosotros a 2 líderes de mi personal con sus esposas. Pasamos un tiempo maravilloso y, más importante aún, pude añadir valor a sus vidas al pasar un tiempo especial con ellos. Cuando se trata de carisma, lo fundamental es la disposición hacia los demás. Los líderes que piensan en otros y en sus intereses antes de pensar en ellos mismos, muestran carisma. Reflexionemos. ¿Cómo te evaluarías en cuanto a carisma? ¿Atraes a ti naturalmente a otras personas? ¿Le caes bien a la gente? Si no, quizás tengas alguno de estos impedimentos. Orgullo. Nadie quiere seguir a un líder que piensa que él es mejor que todos. Inseguridad. Si no te aceptas a ti mismo, los demás tampoco te aceptarán. Volubilidad. Si la gente nunca sabe qué esperar de ti, dejará de esperar algo. Perfeccionismo. Las personas respetan el deseo de excelencia, pero rechazan totalmente las expectativas irreales. Cinismo. Las personas no quieren ser influidas por alguien que ve una tormenta detrás de cada nube. Si puedes mantenerte alejado de estas características, puedes cultivar el carisma. Convencimiento. Para mejorar tu carisma, haz lo siguiente. Cambia tu enfoque. Durante los primeros 2 o 3 días, observa la forma en que interactúas con los demás. Al hablar con otros, observa cuánto de tu conversación está centrada en ti mismo. Decide inclinar la balanza a favor de centrarte en los demás. Practica el juego de la primera impresión. Haz un experimento. La próxima vez que te encuentres con alguien por primera vez, haz todo lo posible por dar una buena impresión. Apréndete su nombre. Concéntrate en lo que le interesa. Sé positivo. Y lo que es más importante, trátalo como un personaje. Si puedes hacer esto por un día, lo podrás hacer todos los días. Y esto aumentará tu carisma. Comparte de ti mismo. Que al compartir tus recursos con los demás sea tu objetivo a largo plazo. Busca la manera de añadir valor a las vidas de 5 personas este año. Puede tratarse de miembros de tu familia, compañeros, empleados o amigos. Provee recursos para ayudarlos a crecer profesionalmente y personalmente, y comparte tu vida personal con ellos. Para extraer diariamente. A Perle Mesta, la anfitriona más conocida de Washington desde Dolly Madison, se le preguntó el secreto de su éxito en lograr que tanta gente rica y famosa asistiera a sus fiestas. «Todo está en la bienvenida y en la despedida», contestó. Cuando llega un huésped, ella lo saluda diciendo, «Al fin estás aquí». Y cada vez que alguien se va, le dice, «Siento que se tenga que ir tan temprano». Su agenda era concentrarse en los demás.
no en ella misma. Eso es carisma. Cualidad 3. Compromiso. Es lo que separa a los hacedores de los soñadores. La gente no sigue a los líderes no comprometidos. El compromiso puede mostrarse en un amplio rango de aspectos que incluyen las horas de trabajo que decides emplear, cómo trabajas para mejorar tus capacidades o qué es lo que haces por tus compañeros en materia de sacrificio personal. Stephen Gregg, presidente de Ethics Corp. El que ha hecho lo mejor para su propio tiempo, ha vivido para todos los tiempos. Johann von Schiller, dramaturgo. Mucho antes de su tiempo. Hace algunos años, mi esposa Margaret y yo tuvimos la oportunidad de ir de vacaciones a Italia. Nuestras dos prioridades mayores eran la comida y el arte. Para encontrar la comida más fina, hablamos con amigos que habían estado allí. Para ver las obras de arte más finas, pedimos la ayuda de un guía fantástico, que es un comprador del Museo de Arte Metropolitano de Nueva York. Durante esa gira, vimos muchas piezas de arte realmente grandiosas, pero ninguna me impresionó tanto como el David de Miguel Ángel. Fue entonces que entendí por qué se le conoce como una obra maestra. Miguel Ángel vivió una vida increíble, posiblemente el artista más grande de la civilización occidental y, por cierto, el más influyente. Nació para hacer esculturas. Una vez dijo que su amor por las herramientas de cantería nació en la época misma cuando lo amamantaban. Su primera obra maestra la esculpió a los 21 años, y antes de los 30 terminó La Piedad y David. Precisamente cuando tenía unos 30 años, fue llamado a Roma por el Papa Julio II para que esculpiera una espléndida tumba papal, pero después se le pidió que, en lugar de eso, trabajara en un proyecto de pintura. Al principio Miguel Ángel quería negarse porque no le simpatizaba la idea de pintar una docena de personajes en el techo de una pequeña capilla del Vaticano. Aun cuando había aprendido a pintar desde que era un niño, su pasión era la escultura. Sin embargo, cuando el Papa lo presionó, accedió de mala gana. Los expertos creen que los rivales de Miguel Ángel ejercieron presión para que le dieran el trabajo, esperando que rehusara y perdiera el favor del Papa o lo tomara y se desacreditara. Pero una vez que Miguel Ángel aceptó realizar el trabajo, se comprometió consigo mismo a terminarlo, ampliando incluso el proyecto de una simple pintura de los 12 apóstoles a más de 400 personajes y 9 escenas del libro del Génesis. Durante 4 agotadores años, el artista, tendido sobre su espalda, pintaba el techo de la Capilla Sixtina. Fue sumamente alto el precio que tuvo que pagar por realizar aquella obra. El intenso trabajo afectó sus ojos, dañándoselos permanentemente. Miguel Ángel dijo: después de 4 torturantes años, más de 400 figuras de un tamaño superior al de la vida real, me sentí tan viejo y cansado como Jeremías. Tenía solo 37 años, pero mis amigos no reconocían al viejo en que me había convertido. El impacto de la dedicación de Miguel Ángel fue amplio. Complació a su benefactor, el Papa, y recibió otras encomiendas del Vaticano. Pero lo más importante es que hizo un tremendo impacto en la comunidad artística. Sus frescos de la Capilla Sixtina estaban tan intrépidamente pintados, eran tan originales y tan exquisitamente ejecutados que hicieron que muchos artistas, incluyendo al dotado pintor Rafael, alteraran sus propios estilos. Los historiadores de arte sostienen que la obra maestra de Miguel Ángel cambió para siempre el curso de la pintura en Europa. Y esto sentó las bases para su impacto igualmente importante sobre la escultura y la arquitectura. Sin duda, el talento de Miguel Ángel creó el potencial para su grandeza, pero sin su dedicación, su influencia hubiera sido mínima. El nivel de dedicación puede verse en su atención a los finos detalles, así como a la visión de conjunto. Cuando le preguntaron por qué trabajaba con tanto ahínco sobre una esquina oscura de la Capilla Sixtina que nadie podría nunca ver, la simple respuesta de Miguel Ángel fue: Dios la verá. Al grano. El mundo nunca ha visto a un gran líder que carezca de compromiso. Ed McElroy, de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, habló de esta importancia. El compromiso nos da nueva fuerza. No importa lo que pueda venir, enfermedad, pobreza o desastre, nunca quitamos la vista del objetivo. ¿Qué es compromiso? Para cada persona significa algo diferente.
Para un boxeador es levantarse de la lona una vez más de las que ha sido tumbado. Para un maratonista es correr otras 10 millas cuando ya no le quedan fuerzas. Para el soldado es subir la colina sin saber lo que le espera del otro lado. Para el misionero es decir adiós a su propia comodidad para hacer a otros la vida mejor. Para el líder es todo eso y más, porque cada uno de los que diriges está dependiendo de ti. Si quieres ser un líder efectivo, tienes que comprometerte. El verdadero compromiso inspira y atrae a la gente. Les muestra que tienes convicciones. Ellos creerán en ti solo si tú crees en tu causa. Como sucede con la ley no escrita, la gente acepta primero al líder, después su visión. ¿Cuál es la verdadera naturaleza del compromiso? Echa un vistazo a 3 observaciones. Primero, el compromiso empieza en el corazón. Algunas personas quieren que todo sea perfecto antes de comprometerse con algo, pero el compromiso siempre precede a la acción. Dicen que en el Derby de Kentucky, el caballo ganador se queda sin oxígeno después de la primera media milla, y el resto de la distancia la corre con el corazón. Es por eso que todos los grandes atletas reconocen su importancia. Michael Jordan, leyenda de la NBA, explica que el corazón es lo que separa lo bueno de lo grande. Si quieres influir en la vida de otras personas como líder, mira dentro de tu corazón para ver si estás realmente comprometido. Segundo, el compromiso se prueba con la acción. Una cosa es hablar de compromiso y otra muy diferente es hacer algo en cuanto a esto. La única medida real del compromiso es la acción. Arthur Gordon lo dijo así: nada es más fácil que pronunciar palabras. Nada es más difícil que vivirlas día tras día. Alguien me contó de un juez que había ganado una elección para un cargo en un condado. Durante su discurso de aceptación dijo: quiero dar las gracias a las 424 personas que prometieron votar por mí. Quiero dar las gracias a las 316 personas que dijeron que votaron por mí. Quiero dar las gracias a las 47 personas que vinieron el pasado jueves a votar. Y quiero agradecer a las 27 que realmente votaron por mí. ¿Cómo te va cuando tienes que seguir adelante con tus propios compromisos? Tercero, el compromiso abre la puerta del logro. Como líder enfrentarás muchos obstáculos y oposiciones, si es que no los has enfrentado ya. Habrá momentos en el que el compromiso será lo único que te impulse hacia adelante. David McNally comentó: el compromiso es el enemigo de la resistencia, porque es la promesa seria que nos presiona, que nos levanta, no importa cuántas veces nos hayan derribado. Si quieres llegar a algún lugar que valga la pena, tienes que comprometerte. Reflexionemos. Cuando se trata de compromiso, hay realmente solo 4 tipos de personas. Primero, los que no tienen objetivos y no se comprometen. Segundo, los que no saben si pueden alcanzar sus objetivos, por lo que tienen miedo de comprometerse. Tercero, los que empiezan a caminar hacia un objetivo, pero se rinden cuando la situación se pone difícil. Cuarto, los que fijan metas, se comprometen con ellas y pagan el precio por alcanzarlas. ¿Qué tipo de persona eres tú? ¿Has estado alcanzando tus objetivos? ¿Estás logrando todo lo que crees que puedes? ¿Cree la gente en ti y te siguen fácilmente? Si tu respuesta a alguna de estas preguntas es no, el problema puede ser tu nivel de compromiso. Convencimiento. Para mejorar tu compromiso, haz lo siguiente. Mídelo. A veces pensamos que estamos comprometidos con algo, pero nuestras acciones indican lo contrario. Toma tu calendario y tu chequera. Invierte algunas horas revisando cómo gastas tu dinero y dónde gastas tu dinero. Mira cuánto tiempo inviertes en el trabajo, en el servicio a otros, con la familia, en actividades de salud y recreativas, y así por el estilo. Calcula cuánto dinero gastas en vivir, en pasatiempos, en desarrollo personal y en dar. Todas estas son una medida real de tu compromiso. Puede que te sorprendas de lo que descubras. Asegúrate de saber por qué es que vale la pena morir. Una de las preguntas que cada líder tiene que hacerse es: ¿qué es por lo que estoy dispuesto a morir? Si llegas hasta aquí,
¿Qué es lo que en la vida no serías capaz de dejar de hacer, no importa cuáles sean las consecuencias? Pasa algún tiempo meditando en esto. Escribe lo que descubras. Luego ve si tus acciones están en concordancia con tus ideales. Usa el método Edison. Si dar el primer paso hacia el compromiso es un problema, trata de hacer lo que hizo Thomas A. Edison. Cuando tenía alguna idea nueva para un invento, llamaba a una conferencia de prensa y anunciaba el invento. Enseguida tenía que irse a su laboratorio a inventarlo. Haz tus planes públicos y estarás más comprometido a llevarlos a cabo. Cuando tenía 15 años de edad, el exjugador profesional de básquetbol Bill Brayley asistió a un campamento de verano de básquetbol dirigido por Ed Macaulay. Durante ese campamento, Macaulay hizo una afirmación que cambió la vida de Brayley. Solo recuerda que si no estás jugando al máximo de tu capacidad, habrá alguien fuera de allí, en algún lugar, con iguales capacidades. Y algún día jugarán entre sí y él tendrá la ventaja. ¿Cómo te mides tomando este ejemplo? Cualidad 4. Comunicación. Sin ella, viajas solo. Desarrollar excelentes habilidades de comunicación es esencial para el liderazgo efectivo. El líder tiene que ser capaz de compartir conocimientos e ideas para transmitir un sentido de urgencia y entusiasmo a otros. Si no puede hacer comprender un mensaje claramente y motivar a otros a actuar, entonces no tiene sentido tener un mensaje. Gilbert Amelio, presidente de la National Semiconductor Corp. Los educadores toman algo simple y lo vuelven complicado. Los comunicadores toman algo complicado y lo hacen simple. John C. Maxwell. Un gran comunicador en cualquier circunstancia. Muchos presidentes de los Estados Unidos han hecho un impacto tremendo como grandes comunicadores. John F. Kennedy, Franklin D. Roosevelt y Abraham Lincoln vienen a mi mente como destacados ejemplos. Pero solo a un presidente en el lapso de nuestra vida se le ha llamado el gran comunicador, y ese fue Ronald Reagan. Temprano en su carrera se reveló el talento de Reagan para comunicar. Comenzó en la radio cuando tenía como 20 años. Rápidamente se convirtió en uno de los mejores narradores del Oeste Medio. Generalmente narraba juegos en vivo, pero ocasionalmente simulaba la transmisión de un juego de los Cachorros de Chicago usando reportes de la Western Union de cada juego. Durante uno de esos juegos, el cable que llegaba a él se cortó, mientras Augie Galán estaba al bate en una situación difícil. Ronald Reagan hábilmente mantuvo a Galán bateándole foul tras foul al pitcher durante un picheo imaginario de 6 minutos, hasta que pudo reanudar los detalles del juego. A lo largo de su carrera, Reagan demostró una habilidad poco común para relacionarse y comunicarse con la gente. Nunca fue esto más evidente que durante el tiempo que aspiraba a la presidencia y cuando ya estaba en la Casa Blanca. Mientras en 1980 anunciaba su candidatura para la presidencia, lanzó la visión para su campaña clara y simplemente diciendo: «En el centro de nuestro mensaje deben haber 5 sencillas palabras familiares. No grandes teorías económicas, no sermones sobre filosofías políticas, solo 5 cortas palabras: familia, trabajo, vecindario, libertad y paz». Durante su campaña, Reagan debatió exitosamente con su contrincante Jimmy Carter. El antiguo gobernador de California se mostró como un americano medio tranquilo, simpático y competente. Ganó con facilidad. Más tarde, cuando se le preguntó si se había puesto nervioso debatiendo con el presidente, Reagan respondió: «No, no del todo. He estado en el mismo escenario con John Wayne». Ya sea que estuviera hablando a un grupo, mirando a la cámara o hablando cara a cara con alguien, Reagan era capaz de comunicarse con la máxima efectividad. Aun cuando baleado lo llevaban a la sala de operaciones, su objetivo era hacer que los otros se sintieran tranquilos. Su comentario con el cirujano fue: «Por favor, asegúrenme que todos ustedes son republicanos». Reagan fue un buen ejecutivo, y porque poseía una clara visión, hacía decisiones fácilmente y delegaba con mucha efectividad.
pero fue un gran líder debido a su habilidad sobrenatural para comunicarse. Cuando llegó a dirigir el país, la gente sabía quién era él, dónde estaba situado y qué quería, y no vacilarían en subir a bordo con él. La comunicación lo hizo el tipo de líder que la gente quería seguir. Al grano. Aun cuando no pretendas dirigir al país, como hizo Ronald Reagan, aún así necesitas poseer tu habilidad para comunicarte. El éxito de tu matrimonio, tu trabajo y tus relaciones personales depende de esto. La gente no te seguirá si no saben lo que quieres o a dónde vas. Tú puedes ser un comunicador efectivo si sigues 4 verdades básicas. Primero, simplifica tu mensaje. La comunicación no es solo lo que se dice, es también cómo se dice. Contrario a lo que algunos educadores enseñan, la clave para la comunicación efectiva es la simplicidad. Olvídate de impresionar a la gente con grandes palabras u oraciones complejas. Si quieres relacionarte con las personas, sé sencillo. Napoleón Bonaparte acostumbraba decir a sus secretarios: sea claro, sea claro, sea claro. Una anécdota sobre un secretario ejecutivo recién nombrado nos da una pauta para una comunicación efectiva. Lo invitaron a hablar a un grupo grande por primera vez, por lo que se acercó a su mentor pidiéndole consejos sobre cómo dar un buen discurso. El hombre, mayor que él, le dijo: escribe una apertura estimulante que pueda cautivar a todos en la audiencia. Después escribe un resumen y una conclusión dramáticos que haga que la gente desee actuar. Después, ponlos tan juntos como sea posible. Segundo, mira a la persona. Los comunicadores efectivos se concentran en las personas con las que se están comunicando. Saben que es imposible comunicarse con efectividad con una audiencia sin saber algo sobre ellos. Cuando te comuniques con las personas, ya sea individuos o grupos, hazte estas preguntas. ¿Quién es mi audiencia? ¿Cuáles son sus preguntas? ¿Cuáles son las necesidades a suplir? ¿Y cuánto tiempo tengo? Si quieres llegar a ser un mejor comunicador, déjate orientar por la audiencia. La gente cree en los grandes comunicadores porque los grandes comunicadores creen en la gente. Tercero, muestra la verdad. La credibilidad precede a la gran comunicación. Hay 2 formas de transmitir credibilidad a tu audiencia. Primero, cree en lo que dices. Personas comunes se convierten en comunicadores extraordinarios cuando son fervientes en sus convicciones. El mariscal de campo Ferdinand Foch observó: el arma más poderosa sobre la tierra es el alma humana encendida. Segundo, vive lo que dices. No hay mayor credibilidad que la convicción en acción. Cuarto, busca una respuesta. Cuando te comuniques, nunca olvides que el objetivo de toda comunicación es la acción. Si descargas un montón de información sobre las personas, no estás comunicando. Cada vez que hables a la gente, dales algo que sentir, algo que recordar y algo que hacer. Si tienes éxito al hacer esto, tu habilidad para guiar a otros tomará otro nivel. Reflexionemos. Dante Márquez Hijo, presidente de MBM Inc., ha dicho lo siguiente sobre la habilidad de un líder para comunicarse. Un líder tiene que hacer que otros hagan las cosas. Por lo tanto, tiene que tener la habilidad de inspirar y motivar, guiar y dirigir y escuchar. Es solo a través de la comunicación que el líder es capaz de provocar que otros interioricen su visión y la pongan en acción. ¿Cómo evalúas tu capacidad de comunicarte con otros? ¿Es la comunicación una prioridad para ti? ¿Puedes inspirar y motivar a otros? ¿Expresas tu visión de tal forma que la gente sea capaz de entenderla, asimilarla e implementarla? Cuando hablas con las personas una por una, ¿eres capaz de establecer un vínculo con ellos? Y con los grupos. Si sientes en tu corazón que tu visión es grande y todavía la gente no la capta, tu problema puede ser una incapacidad para comunicarte efectivamente. Convencimiento. Para mejorar tu comunicación, haz lo siguiente. Sé claro como una campana. Examina una carta,
un memorándum u otro artículo que hayas escrito recientemente. ¿Son tus frases cortas y directas o son vagas? ¿Serán capaces los lectores de captar las palabras que has escogido o tendrán que leerte con un diccionario en la mano? ¿Has usado la menor cantidad de palabras posibles? Para un comunicador, los mejores amigos son la sencillez y la claridad. Escribe tu próximo trabajo de comunicación teniendo ambas cosas en mente. Vuelve a enfocar tu atención. Durante la próxima semana, mientras comunicas, pon atención a tu enfoque. ¿Está puesto en ti, en tu material o en tu audiencia? Si no está puesto en las personas, necesitas cambiar eso. Piensa en sus necesidades, preguntas y deseos. Acércate a las personas donde están y serás un mejor comunicador. Vive tu mensaje. ¿Hay alguna discrepancia entre lo que comunicas y lo que haces? Habla con algunas personas confiables y pregúntales si creen ellos que estás viviendo tu mensaje. Tu esposa, un consejero o un amigo cercano pueden ver cosas a las cuales tú eres ciego. Recibe sus comentarios sin ponerte a la defensiva. Hazte el propósito de hacer cambios en tu vida para ser más consecuente. Para extraer diariamente. El 7 de abril de 1865, el presidente Abraham Lincoln tomó una difícil decisión y necesitó comunicársela a su general en el campo. En ella descansaban todas sus esperanzas y todo el peso de su liderazgo como presidente. Usando toda su habilidad como comunicador, escribió el siguiente mensaje. Teniente General Grant. El general Sheridan dice, si la cosa se pone difícil, creo que Lee se rendirá. Deje que la cosa se ponga difícil. Abraham Lincoln. El presidente no permitió que la importancia de una comunicación afectara su sencillez. Nosotros tampoco deberíamos permitirlo. Cualidad 5. Capacidad. Si la desarrollas, ellos vendrán. La capacidad va más allá de las palabras. Es la habilidad del líder de decirlo, planearlo y hacerlo de tal forma que otros sepan que tú sabes cómo y sepan que te quieren seguir. John C. Maxwell. La sociedad que desprecia la excelencia en plomería, porque la plomería es una actividad humilde, y tolera la falsedad en la filosofía, porque la filosofía es una actividad elevada, no tendrá ni buena plomería ni buena filosofía. Ni sus tubos, ni sus teorías retendrán el agua. John Gardner, autor. Fanfarria para un hombre común. Benjamin Franklin siempre se consideró un ciudadano común, uno de 17 hijos. Su padre era comerciante, fabricante de velas que estaba muy lejos de ser adinerado. Tuvo una niñez típica. Asistió a la escuela por solo 2 años y ya a la edad de 12 años trabajaba con su hermano como aprendiz en el oficio de imprenta. Franklin trabajó duro y vivió una vida sencilla. Gobernaba sus acciones de acuerdo con 13 virtudes basado en las cuales se evaluaba diariamente. A la edad de 20 años comenzó su propio negocio de imprenta. Si hubiera estado satisfecho con lo que había alcanzado, su nombre habría sido poco más que una nota de pie de página en la historia de Filadelfia. Sin embargo, vivió una vida extraordinaria. Fue uno de los padres de la independencia de los Estados Unidos y un gran líder de la nación que nacía. Fue coautor de la Declaración de Independencia y más tarde ayudó a escribir el Tratado de París y la Constitución de los Estados Unidos. Fue el único que firmó los 3 tratados. Durante la guerra, fue seleccionado para llevar a cabo en París una misión diplomática secreta, difícil y peligrosa, con el fin de buscar apoyo militar y financiero para la revolución. ¿Qué fue lo que le dio a un comerciante norteño la oportunidad de ejercer tanta influencia entre los terratenientes adinerados, predominantemente sureños, que encabezaban la guerra de independencia? Creo que fue su increíble capacidad de trabajo. Por 7 décadas sobresalió en todo lo que tocó. Cuando en 1726 comenzó su propio negocio de imprenta, la gente creía que Filadelfia no podía sostener a un tercer impresor.
pero él estableció rápidamente una reputación como el más habilidoso y activo impresor de la ciudad. Pero este logro tampoco lo dejó satisfecho. Franklin era curioso y continuamente buscaba formas de mejorar tanto a él como a otros. Expandió su imprenta al área de edición. Así publicó el destacado Almanaque del Pobre Richard. Hizo importantes experimentos con la electricidad y acuñó muchos términos que siguen en uso hasta hoy. Inventó numerosos artículos tales como la estufa, el catéter y los bifocales. Y como viajaba frecuentemente por el Océano Atlántico, se encargó de trazar la carta de la corriente del Golfo. Su actitud hacia la vida podía verse en un aforismo que escribió para su almanaque. No escondas tus talentos. Fueron hechos para usarlos. ¿Qué podrá hacer un reloj de sol en la sombra? Las evidencias de los talentos de Franklin fueron muchas. Ayudó a establecer la primera biblioteca de Filadelfia. Inició el primer departamento de bomberos de la nación, desarrolló el concepto de aprovechar mejor la luz del día y tuvo muchos cargos de servicio al gobierno. Pero más que nada, se le reconoce por su habilidad. A veces, sin embargo, tenía que dejar que su capacidad hablara por sí misma. En cierta ocasión en que trabajaba en el mejoramiento de la agricultura, descubrió que la argamasa hacía que los granos y la hierba crecieran mejor. Pero sus vecinos no eran gente fácil de convencer. ¿Qué hizo entonces? Cuando llegó la primavera, fue a un pedazo de suelo junto al camino. Con sus propias manos cavó surcos en forma de letras, puso argamasa y luego esparció semilla de pasto en los surcos. En las semanas siguientes, cuando la gente pasaba por allí, podía ver letras verdes que crecían más brillantes que el resto del campo. Y pudieron leer: «Esto ha sido abonado con argamasa». La gente captó el mensaje. Al grano. Todos admiramos a las personas que muestran gran capacidad, ya sean artesanos de precisión, atletas mundiales u hombres de negocios. Pero la verdad es que tú no tienes que ser un Fabergé, un Michael Jordan o un Bill Gates para destacarte en el área de tu capacidad. Si quieres cultivar esa cualidad, aquí está lo que necesitas hacer. Primero, aparece cada día. Hay un dicho que dice: todas las cosas llegan para el que sabe esperar. Desafortunadamente, a veces son solo las sobras de las personas lo que llega primero. La gente responsable aparece cuando se espera que lo haga. Pero las personas altamente competentes van un paso más allá. No se aparecen en cuerpo solamente. Vienen preparados para actuar cada día, sin importar cómo se sienten, las circunstancias por las que están pasando o lo difícil que pudiera parecer el juego. Segundo, mantente mejorando. Como Benjamin Franklin, las personas altamente competentes están buscando siempre maneras de aprender, crecer y mejorar. Lo hacen preguntando: ¿por qué? Después de todo, la persona que sabe cómo siempre tendrá un trabajo, pero la persona que sabe por qué siempre será el jefe. Tercero, busca siempre la excelencia. Nunca me he encontrado con una persona que se considere competente que no continúe siéndolo. Apuesto que lo mismo te ha pasado a ti. Willa A. Foster decía: la excelencia nunca es un accidente, siempre es el resultado de una elevada intención, un esfuerzo sincero, una dirección inteligente y una ejecución habilidosa. Representa la elección sabia entre muchas alternativas. Actuar con un elevado nivel de excelencia es siempre una elección, un acto de voluntad. Como líderes, esperamos que nuestra gente haga lo que tiene que hacer cuando le pasemos la bola. Ellos esperan eso, y mucho más que eso, de nosotros como sus líderes. Cuarto, logra más de lo esperado. La gente altamente competente siempre corre una milla extra. Para ellos, lo suficientemente bueno nunca es suficientemente bueno. En El hombre en su crisis de media vida, Jim Conway escribe que hay personas que sienten un debilitamiento de la necesidad de ser un gran hombre y un sentimiento creciente de «vamos a salir de esto lo mejor que podamos». No les importa no correr la carrera completa. Terminan el juego sin haber marcado un tanto. Los líderes no pueden darse el lujo de tener esa clase de actitud. Necesitan hacer el trabajo todos los días.
Quinto, inspira a otros. Los líderes altamente competentes hacen más que actuar al más alto nivel. Inspiran y motivan a su gente a hacer lo mismo. Mientras que algunos dependen solo de habilidades relacionadas para sobrevivir, los líderes efectivos combinan esas habilidades con una elevada capacidad para llevar sus organizaciones a nuevos niveles de excelencia e influencia. Reflexionemos. ¿Con qué actitud enfrentas el trabajo? ¿Haces todo con entusiasmo y al más alto nivel posible? ¿O a veces sientes que lo suficientemente bueno es suficientemente bueno? Cuando piensas en personas capaces, estás considerando solo 3 tipos de personas. Primero, los que pueden ver lo que debe suceder. Segundo, los que pueden hacer que suceda. Tercero, los que pueden hacer que las cosas sucedan cuando de veras importe que sucedan. En cuanto a tu profesión, cuando actúas consecuentemente, ¿eres un pensador, un ejecutor o un jugador clave? Mientras mejor seas, más grande será el potencial de influencia que tendrás en tu gente. Convencimiento. Para mejorar tu excelencia, haz lo siguiente. Pon la cabeza en el juego. Si estás mental o emocionalmente ausente de tu trabajo, es tiempo de que te comprometas otra vez. Y vuelve a dedicarte a tu trabajo. Determina darle una apropiada cantidad de atención exclusiva. Segundo, averigua por qué has estado ausente de tu trabajo. ¿Necesitas nuevos retos? ¿Estás en conflicto con tu jefe o compañeros de trabajo? ¿Estás en un trabajo que te parece un callejón sin salida? Identifica la fuente del problema y establece un plan para resolverlo. Redefine el nivel. Si no te estás desarrollando siempre a un nivel alto, examina de nuevo tus objetivos. ¿Estás apuntando demasiado abajo? ¿Estás tomando atajos? Si es así, aprieta tu botón mental. Reorganízate y traza expectativas más exigentes. Busca 3 medios para mejorar. Nadie se mantiene mejorando si no tiene intención de hacerlo. Haz una pequeña investigación para encontrar 3 cosas que puedes hacer para mejorar tus habilidades profesionales. Luego, dedica tiempo y dinero para hacerlas. Para extraer diariamente. Leí un editorial en el Texas Business no hace mucho que decía: realmente somos la generación perdida, jadeando y resoplando a lo largo de la pista que nos lleva a ninguna parte, siempre buscando la dirección del dólar. Esa es la única meta que reconocemos. No tenemos creencias en que basarnos, ni tampoco límites éticos. Tú no eres mejor que tus parámetros privados. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste un trabajo poniendo en él lo mejor de ti, aun cuando nadie, excepto tú, lo supo? Cualidad 6. Valentía. Una persona con valentía es mayoría. La valentía es estimada correctamente como la primera de las cualidades humanas, porque es la que garantiza todas las demás. Winston Churchill, primer ministro británico. La valentía es el temor que ya ha dicho sus oraciones. Karl Barth, teólogo suizo. El as de ases. ¿Qué tienen en común estos 3 hombres? El corredor de autos que estableció el récord mundial de velocidad en Daytona en 1914, el piloto que registró el número más alto de victorias en combate aéreo contra los alemanes en la Primera Guerra Mundial, y el secretario del Consejero Especial de Guerra que sobrevivió a un desastre aéreo y a 21 días en una balsa en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. Todos pasaron por circunstancias peligrosas. Todos mostraron valentía y nervios de acero bajo las más fuertes tensiones. Y es que todos eran la misma persona: Eddie Rickenbacker. Para Eddie Rickenbacker nunca fue un gran problema enfrentar un reto físico, mental o económico. Su padre murió cuando él tenía 12 años, así es que tuvo que abandonar la escuela para convertirse en el principal sostén de la familia.
Vendió periódicos, huevos y leche de cabras. Trabajó en una fundición y en fábricas de vidrios, cerveza y zapatos. Cuando era un adolescente comenzó a trabajar como mecánico de autos de carrera y a los 22 comenzó a correrlos. 2 años más tarde estableció el récord mundial de velocidad. Cuando Estados Unidos entró en la Primera Guerra Mundial, Rickenbacker trató de alistarse como aviador, pero estaba pasado de edad y no tenía educación suficiente. Así es que entró como chofer, pero se las arregló para que sus superiores lo mandaran a entrenamiento de vuelo. A pesar de no tener la educación de sus compañeros, los aventajó a todos. Al final de la guerra había acumulado 300 horas de combate, siendo el mejor de todos los pilotos americanos. Sobrevivió a 134 encuentros con el enemigo, reportó 26 muertes y ganó la medalla de oro, 8 cruces de servicio distinguido y la Legión de Honor francesa. También fue promovido a capitán y puesto al mando de un escuadrón. Las proezas de Rickenbacker en el aire provocaron que la prensa lo apodara el as de ases americano. Cuando se le preguntó sobre su valor en combate, admitió que había sentido miedo. Valentía, dijo, es hacer lo que tienes miedo de hacer. No puede haber valentía si no estás atemorizado. Después de la Primera Guerra Mundial, la valentía le sirvió de mucho al as de ases. En 1933 se convirtió en el vicepresidente de la compañía Eastern Air Transport, más tarde Eastern Airlines. En aquel entonces, todas las compañías aéreas existían porque eran subsidiadas por el gobierno. Pero Rickenbacker pensó que ellos debían ser autosuficientes. Decidió cambiar completamente la forma en que la compañía llevaba el negocio. En 2 años hizo a la compañía rentable, la primera en la historia de la aviación. Cuando el presidente de los Estados Unidos canceló todos los contratos de correo aéreo con las compañías comerciales, él lo enfrentó y ganó. Dijo, la Eastern por 30 años y se retiró a la edad de 73 años. Cuando murió, 10 años más tarde, su hijo William escribió, si él hubiera tenido una moto, esta es la frase que hubiera escuchado miles de veces. Volaré cual un gato salvaje. Al grano. Cuando observas la vida de alguien como Eddie Rickenbacker, no puedes dejar de ver una tremenda valentía. Es fácil ver héroes en la guerra, pero también la valentía está presente en cada líder en los negocios, el gobierno y la iglesia. Cada vez que veas un progreso significativo en una organización, sabrás que el líder tomó decisiones valientes. La posición de líder no da a la persona valentía, pero la valentía le puede dar una posición de líder. Eso fue así en el caso del capitán Eddie Rickenbacker. Larry Osborne hace la siguiente observación. Lo más notable entre los líderes altamente efectivos es cuán poco tienen en común, por lo que uno jura, él duda. Pero todos están dispuestos a arriesgarse. Al enfrentar las decisiones difíciles que te desafíen, reconoce 3 verdades sobre la valentía. Primero, la valentía comienza con una batalla interior. Cada prueba que enfrentes como líder comienza en tu interior. La prueba de la valentía no es diferente. Como psicoterapista Sheldon Kopp señala, todas las batallas importantes son libradas dentro de uno. La valentía no es la ausencia de temor, es hacer lo que se teme hacer. Es tener el poder de dejar lo conocido y avanzar con firmeza hacia un nuevo territorio. Esto fue cierto para Rickenbacker y puede serlo también para ti. Segundo, valentía es hacer las cosas correctas, no simplemente dejarlas pasar. El líder de los derechos civiles, Martin Luther King, dijo, la medida suprema de un hombre no es donde se encuentre en momentos de comodidad y conveniencia, sino donde se encuentra en momentos de reto y polémica. Los grandes líderes saben tratar a los demás y pueden hacer que otras personas se comprometan y trabajen juntos, pero también se arremangan cuando es necesario. La valentía tiene que ver con los principios, no con la percepción. Si tú no tienes la habilidad de ver en qué momento debes hacerle frente a algo y la convicción de hacerlo, nunca serás un líder efectivo. Tu dedicación por alcanzar las metas finales tiene que ser más fuerte que tu deseo de calmar a los demás. Tercero, la valentía en un líder inspira el compromiso de los seguidores. La valentía es contagiosa, afirma el evangelista Billy Graham. Cuando un hombre valiente asume una posición, los demás lo siguen. Cuando una persona muestra valentía, los demás se sienten estimulados. Pero cuando un líder muestra valentía, los demás se inspiran. Esto es lo que hace que la gente quiera seguirlos.
Mi amigo Jim Mellado comenta: el liderazgo es la expresión de valentía que impulsa a la gente a hacer lo correcto. Cuarto, tu vida se expande en proporción a tu valentía. El temor limita a un líder. El historiador romano Tácito escribió: el deseo de seguridad se levanta contra cualquier empresa grande y noble. Pero la valentía tiene el efecto contrario. Abre puertas, y este es uno de los beneficios más maravillosos. Quizás es por esto que el teólogo británico John Henry Newman dijo: no le temas a que tu vida tenga un final, sino a que nunca tenga un principio. La valentía no solo te da un buen comienzo, sino que también te provee un mejor futuro. Lo que es irónico es que aquellos que no tienen la valentía de arriesgarse y los que sí la tienen experimentan la misma cantidad de temor en la vida. La única diferencia es que los que no se arriesgan se preocupan por cosas sin importancia. Si de todas formas vas a tener que vencer tu miedo y dudas, podrías hacer que valga la pena. Reflexiones. Eleanor Roosevelt reconoció: ganas fuerza, valentía y confianza en cada experiencia que dejes de ver con temor. Eres capaz de decirte: viví a través de este horror, por lo tanto puedo enfrentar lo próximo que venga. Tienes que hacer las cosas que piensas que no puedes hacer. ¿Cómo tratas de manejar el temor? ¿Lo abrazas? ¿Lo aceptas? ¿Son las situaciones de tensión parte de tu vida diaria? ¿O te has retirado a tu zona de seguridad que ni siquiera sientes temor? ¿Cómo tienes que cambiar para desarrollar un espíritu de valentía en tu vida? Convencimiento. Para mejorar tu valentía, haz lo siguiente. Enfrenta el temor. Sal fuera y haz algo que te provoque, simplemente para desarrollar valentía. Bucea, habla frente al público. Este es el temor mayor de la mayoría de la gente. Actúa en una obra de teatro, escala una montaña o navega en balsa por los rápidos de un río. No importa lo que hagas, con tal que eso te lleve a enfrentar un temor de verdad. Háblale a esa persona. La mayoría de la gente evita enfrentar a alguien en su vida. Un empleado, un familiar o un compañero de trabajo. Si esto ocurre contigo, habla con esa persona esta semana. No la atropelles ni la irrespetes. Habla con la verdad en amor. No tendrá miedo de hacerlo si ya hiciste algo de lo descrito en el punto anterior. Da un paso realmente grande. Quizás hayas sentido miedo de hacer un cambio en tu carrera. Si has sentido en tu corazón que debes cambiar tu trabajo o comenzar un nuevo negocio, ahora es el tiempo de afrontarlo. Toma el tiempo para analizarlo en profundidad. Habla con tu cónyuge, consejero o uno o dos amigos de confianza. Si esto es lo correcto, hazlo. Para extraer diariamente. Un predicador itinerante del siglo XIX, llamado Peter Cartwright, se estaba preparando para predicar un sermón cuando le dijeron que asistiría el presidente Andrew Jackson. Le pidieron que tuviera cuidado con sus comentarios. Durante el mensaje hizo la siguiente aclaración. Me dijeron que Andrew Jackson estaría presente en este culto y me pidieron que cuidara mis comentarios. Lo que tengo que decir es que si Andrew Jackson no se arrepiente de sus pecados, se irá al infierno. Después del sermón, Jackson caminó hasta el predicador y le dijo: Señor, si yo tuviera un regimiento de hombres como usted, vencería al mundo. Con frecuencia, un acto de valentía produce resultados positivos inesperados. Cualidad 7. Discernimiento. Pon fin a los misterios no resueltos. Los líderes inteligentes creen solo la mitad de lo que oyen. Los líderes con discernimiento saben cuál mitad creer. John C. Maxwell. Primera regla de los huecos. Cuando te encuentres en uno, deja de cavar. Molly Ivins, columnista. Siempre en el centro del problema. María Sklonowska, de Polonia, siempre quiso llegar al corazón de las cosas. Cuando era niña, amaba la escuela y amaba aprender. Cuando sus padres perdieron sus trabajos como maestros, tuvieron que tomar huéspedes para sobrevivir y ella pasó horas interminables ayudando en las tareas domésticas.
Pero eso no le impidió ser la primera de su clase al terminar la secundaria. Los exámenes eran en ruso. Ya que la educación superior estaba fuera de su alcance, se convirtió en consejera e institutriz. De alguna forma se las arregló para ahorrar suficiente dinero y mandar a su hija mayor a estudiar medicina en París. Más tarde, ella misma se mudó a Francia para estudiar en la Sorbona. 2 años más tarde, terminó como la primera de su clase en física y en otro año de estudio ganó su grado de maestría en matemáticas. Se dedicó entonces tiempo completo a investigar para una sociedad industrial francesa. Sin embargo, su pasión verdadera estaba en desentrañar el secreto de los rayos de uranio. Mientras buscaba un laboratorio mejor, María conoció a un hombre que se convertiría en su esposo y en su compañero de investigación, Pierre. Probablemente hayas oído de María Sklodowska, pero quizás más por el nombre que ella prefirió usar después de casarse como Pierre Curie, en 1899. Madame Marie Curie. Marie Curie sentó las bases para el trabajo en el campo de la radioactividad, término que ella misma acuñó, y abrió la puerta al estudio de la física nuclear y la radiología médica moderna. Cuando Pierre murió en un accidente en 1906, Marie Curie continuó el trabajo e hizo muchos descubrimientos adicionales. La vida no es fácil para ninguno de nosotros, dijo en cierta ocasión. Pero, ¿qué importa eso? Tenemos que tener perseverancia y sobre todo confianza en nosotros mismos. Tenemos que creer que estamos dotados para algo y que eso tiene que lograrse. Su investigación le trajo muchos reconocimientos. 13 medallas de oro, 19 diplomas y 2 premios Nobel en física y en química. La tenacidad de Curie era evidente no solo en su deseo de saber, sino en la aplicación práctica de sus investigaciones. Durante la Primera Guerra Mundial se dio cuenta de lo que estaba sucediendo en los campos de batalla y reconoció que la tecnología que había descubierto podía ayudar a salvar vidas. Ella y su hija Irene, quien más tarde ganaría también un premio Nobel, desarrollaron la radiografía X y después dirigió un movimiento para dotar a las ambulancias con equipos de rayos X. Madame Curie entrenó a 150 técnicos para usar sus equipos. También ayudó a fundar el Instituto de Radium en la Universidad de París. No solo dirigió la construcción de sus laboratorios, sino que levantó fondos en Europa y los Estados Unidos para equiparlos. Curie dijo: «Nada en la vida debe temerse, solo debe entenderse». Su inteligencia y discernimiento le permitieron entender y descubrir muchas cosas que han tenido un impacto positivo en nuestro mundo. Desafortunadamente, su agudo discernimiento no se extendió a su salud. En el clímax de su investigación con materiales radioactivos, no se protegió lo suficiente de los efectos de la radiación. Su trabajo la fue matando en forma lenta. Murió de leucemia en 1934, después que su salud hubo declinado repentinamente. Tenía 66 años de edad. Al grano. El discernimiento puede describirse como la habilidad de encontrar la raíz del problema, y descansa tanto en la intuición como en el pensamiento racional. Los líderes efectivos necesitan discernimiento, aun cuando los buenos líderes no lo demuestran siempre. Por ejemplo, lee estos comentarios hechos por algunos líderes. Son como sus famosas últimas palabras. «Te digo que Wellington, como general, es malo. Los soldados ingleses también son malos. Para la hora del almuerzo ya habremos resuelto el problema». Napoleón Bonaparte en un desayuno con sus generales antes de la batalla de Waterloo, en 1815. «Creo que hay un mercado mundial para aproximadamente 5 computadoras». Thomas J. Watson, presidente de IBM, en 1943. «No necesito guardaespaldas». Jimmy Hoffa, un mes antes de su desaparición, en 1975. El discernimiento es una cualidad indispensable para cualquier líder que desea lograr el máximo de efectividad. Esto ayuda a hacer muchas cosas importantes. Primero, descubre la raíz del problema.
Los líderes de grandes organizaciones tienen que vérselas cada día con tremendos caos y complejidades. Nunca pueden reunir suficiente información como para tener un cuadro completo de casi nada. Como resultado, tienen que confiar en el discernimiento. El investigador Henry Mitzberg de la Universidad McGill afirmó: la efectividad organizacional no descansa en el estrecho concepto llamado racionalidad, sino en la mezcla de una lógica clara y una intuición poderosa. El discernimiento permite al líder ver un cuadro parcial, llenar los espacios en blanco intuitivamente y hallar el verdadero corazón del problema. Segundo, realza la solución de tu problema. Si puedes ver la raíz del problema, puedes resolverlo. Mientras más cerca está un líder a su área de inclinación, más fuerte será su capacidad y habilidad para ver las causas que originaron el problema. Si quieres aprovechar tu potencial de discernimiento, trabaja en tus áreas fuertes. Tercero, evalúa tus opciones para un impacto máximo. El asesor de administración Robert Heller tiene este concepto. Nunca ignores un presentimiento, pero nunca pienses que eso es suficiente. El discernimiento no se basa solo en la intuición, tampoco descansa solo en el intelecto. El discernimiento te permite usar tanto tus agallas como tu cabeza para encontrar la mejor posición para tu gente y tu organización. Cuarto, multiplica tus oportunidades. Las personas que carecen de discernimiento raras veces están en el lugar correcto en el momento exacto. Aunque para algunos observadores, los grandes líderes con frecuencia parecen ser personas afortunadas. Creo que los líderes crean su propia suerte como resultado del discernimiento, esa disposición para usar su experiencia y seguir sus instintos. Reflexionemos. ¿Eres un líder con discernimiento? ¿Puedes identificar con facilidad el corazón del problema cuando te enfrentas a asuntos complejos? ¿Eres capaz de ver las raíces de problemas difíciles sin tener que obtener cada ápice de información? ¿Confías en tu intuición y descansas en ella tanto como lo haces en tu intelecto y experiencia? Si no es así, necesitas cultivarlo. Valora el pensamiento no tradicional. Acepta el cambio, la ambigüedad y la incertidumbre. Amplía tus horizontes experimentalmente. Tu intuición solo aumentará con el uso. Convencimiento. Para mejorar tu discernimiento, haz lo siguiente. Analiza éxitos pasados. Piensa en algunos problemas que hayas resuelto exitosamente en el pasado. ¿Cuál fue la raíz del problema en cada caso? ¿Qué te permitió tener éxito? Si puedes captar el corazón del problema en pocas palabras, probablemente podrás hacerlo con asuntos futuros. Aprende cómo piensan otros. ¿A qué grandes líderes admiras? Escoge algunos cuya profesión o talento sea similar al tuyo y lee sus biografías. Al aprender cómo piensan otros líderes con discernimiento, puedes tú mismo llegar a tener más discernimiento. Pon atención a tu propio valor. Trata de recordar algunas veces cuando tu intuición te habló y fue cierto. Pudiste haberla escuchado o no en ese momento. ¿Qué tienen esas experiencias en común? Busca un patrón que pueda darte perspicacia en tu habilidad intuitiva. Para extraer diariamente. Por largo tiempo los suizos tuvieron el monopolio de la fábrica de relojes. Hacían los mejores relojes que se podían comprar. Y para la década de 1940 a 1950 produjeron el 80% de todos los relojes del mundo. A finales de la década de los 60, cuando un inventor presentó a los líderes de una compañía suiza una idea para un nuevo tipo de reloj, ellos la rechazaron. En realidad, cada compañía suiza a la que él le hizo la propuesta tuvo la misma reacción negativa. Sabiendo que su diseño tenía mérito, se lo llevó a una compañía en Japón. El nombre de la organización fue Seiko. El diseño del reloj era digital. Y hoy, el 80% de todos los relojes usan un diseño digital.
Una decisión movida por el discernimiento puede cambiar el curso completo de tu destino.